Bueno, bienvenido a los estudiantes de la Cátedra de Gerencia Tributaria de nuestra Universidad Católica Andrés Bello. Mi nombre es Óscar Enrique Piñate Espidel, soy abogado especialista tributario, especialista en comercio exterior de aduana, maestría en Derecho Tributario, es juez superior noveno civil mercantil del área metropolitana, es vicepresidente de la Corte Primera de los Contenciosos Administrativos. El día de hoy es a los efectos de que vamos a iniciar nuestra primera clase de gerencia tributaria, donde ustedes como futuros licenciados van a conocer todo el entramado que corresponde a la planeación fiscal que va a incidir efectivamente en cuanto a la utilidad financiera del sujeto pasivo de la obligación tributaria, o en su defecto lo que persigue la administración tributaria, aumentar la recaudación en los procesos de una transparencia de la información financiera y fiscal que debe aportar el sujeto pasivo de la obligación tributaria, trátese de persona natural, trátese de persona jurídica. Entonces sabemos que efectivamente la razón del fondo de esta materia, como es gerencia tributaria, es corresponder al espíritu en el cual le contiene para que ustedes como estudiantes y futuros licenciados en Contaduría Pública de nuestra casa de estudio, la Universidad Católica Andrés Bello, va a formar como profesionales una vez aptos en aquellos que se especialicen, que es mi espíritu y toda la intención que tiene la cátedra, en mi caso como profesor, que quiere que ustedes sean efectivamente unos excelentes profesionales y a unos pues vayan a asumir pues el área tributaria. Entonces vemos acá en el desarrollo de estas láminas que el tratamiento de esta primera clase va efectivamente a los convenios para evitar la doble tributación, que son efectivamente los CEP. Entendiendo entonces que estos convenios para evitar la doble tributación van a corresponder efectivamente a lo que es la justicia, la igualdad tributaria, en donde todos debemos contribuir con el pago del tributo, pero en correspondencia efectivamente a lo que obtenemos lícitamente dentro de nuestra actividad profesional, actividad industrial o actividad comercial. Esas generalidades dentro de estos convenios para evitar la doble tributación y defraudación fiscal se corresponden a los procesos de la globalización de la economía. Yo les he señalado en anteriores oportunidades que efectivamente esa globalización de la economía no se corresponde a una entelequia o a un espíritu imaginario en función a un beneficio de un sector de la economía mundial en absoluto. Ese cambio que va generado por esta cuarta revolución industrial, como es la digitalización, obliga y estimula a las naciones que quieren efectivamente corresponder al desarrollo, a la empatía, al intercambio de los bienes y servicios, estar incorporado a ese sistema o a esa globalización donde exista el intercambio. Aquellos factores que efectivamente tengan que ver con la economía verde, que es el cuidado de las materias, de los recursos naturales de una nación, no es que no sea propio de la materia tributaria. La materia tributaria no va a perseguir atropellar esa fortaleza que tiene una nación en cuanto a sus riquezas naturales. Va efectivamente a armonizar la producción y que en ella efectivamente se revierta, que haya una inversión en la colectividad, en la ciudadanía, que ha cumplido efectivamente con el pago de su tributo y está en el derecho de exigir de parte del Estado la contraprestación con bienes y servicios. Entonces, la globalización de la economía es permitir que las naciones que se respeten y tengan un objetivo en cuanto a perdurar en el concierto de las naciones en el mundo, debe efectivamente ella propender al desarrollo económico. Importancia creciente de las relaciones comerciales internacionales. Es imposible poder pensar como un paria en donde nosotros no podamos contar con el concierto de los vecinos territoriales, en donde debe necesariamente darse el intercambio de bienes y servicios para que haya fluidez y dinamismo en la economía. Por supuesto, entendiendo, no en detrimento de la nación que inicia esa actividad o la nación que va a intercambiar estos bienes y servicios, no en su estado primario, sino en manufactura, que va a tener la incorporación de aquellos elementos sustanciales como el conocimiento y expresados en las tecnologías de los bienes que se van a intercambiar en el mercado.
Vemos entonces que también está, por supuesto, lo que corresponden a los servicios profesionales de nosotros, los especialistas, en el caso que se trata de la materia tributaria, los especialistas efectivamente en cada una de su área profesional y los especialistas en el área tributaria de llevar a la práctica ese conocimiento que han obtenido producto del estudio y la investigación en la aplicación de esos sistemas tributarios para lograr la armonización en cuanto a la obtención de la riqueza y, por supuesto, el pago legítimo del tributo que corresponde. Vemos acá que en ellos está la interacción de los sistemas tributarios mundiales producto del intercambio comercial, que es lo que efectivamente nosotros debemos entender para llegar pues, a esos niveles de maximización de ese PIB y de ese Producto Interno Bruto, y que por ende nos permita a nosotros entender que sobre ello va a privar la intención del crecimiento de la nación y como resultado de aquellos sujetos del sector privado que son los preponderantes para el desarrollo de una nación y el fortalecimiento del Producto Interno Bruto y por ende el pago del tributo. Vemos acá en cuanto a las generalidades de esos acuerdos para evitar la doble tributación y defraudación fiscal. Ve lo que señalo, acuerdos para evitar la doble tributación y defraudación fiscal. Se debe entender necesariamente que se debe pagar el impuesto, que en ello se debe efectivamente entender que si bien es cierto, no puede haber mecanismos que estén fuera del tratamiento normativo, fuera de la intención de ese legislador, fuera de la sana economía del intercambio para fortalecer solo a un grupo económico o una nación en detrimento del concierto de esa armonización de grupos territoriales de naciones que van a intercambiar sus bienes y servicios. Vemos acá entonces una generalidad de necesidad de buscar soluciones con el objetivo de armonizar las pretensiones tributarias de las naciones. Vemos entonces, eso es lo que debe hacerse, una armonización tributaria, donde estos convenios van a evitar que exista una doble tributación en aquellos sujetos que están realizando la participación con sus capitales y sus conocimientos al desarrollo de una actividad económica. La doble tributación internacional, aplicación de impuestos similares, dos o más estados a un mismo contribuyente. ¿Qué significa entonces? Que se debe efectivamente, en cuanto a esos convenios para evitar doble tributación y defraudación fiscal, que exista efectivamente una doble tributación internacional, en donde se esté gravando doblemente a aquellos sujetos que invierten en estos territorios los capitales para la obtención final, que es el rédito, que es el beneficio económico, pero por supuesto dentro de una actividad lícita y transparente que permita reflejar esa utilidad dentro del periodo fiscal y por supuesto pagar el tributo que legítimamente corresponde. ¿Okay? Por supuesto, respecto a la misma materia imponible por el mismo periodo de tiempo. Significa entonces que estamos hablando de esos convenios para evitar doble tributación y defraudación fiscal, que exista efectivamente esa disponibilidad de pagar el tributo, pero tomando en consideración de ese periodo fiscal, no periodo subsiguiente. Podemos pensar en cuanto a algún reparo, pero como estamos hablando de algún reparo, no estamos hablando efectivamente de los acuerdos para evitar doble tributación y defraudación fiscal, porque con esto lo que se busca es evitar la contención, evitar el conflicto entre las competencias que tengan las administraciones tributarias de los distintos estados. Se debe tener, por supuesto, alguna armonización para que exista una fluidez de los bienes y servicios. Vemos entonces los problemas asociados a la doble tributación internacional. Barreras en el flujo de inversiones, puede constituirse inconfiscatoria la violatoria de la garantía constitucional a la capacidad contributiva. Vemos entonces que ese es el problema fundamental que se genera con la doble tributación internacional. Primero, algo fundamental que es una violación a un principio constitucional que es la capacidad contributiva. Y vemos efectivamente que al ser confiscatorio impone barreras a los inversores, barreras económicas para que se trasladen estos capitales a estos territorios y puedan efectivamente incentivar el crecimiento del Producto Interno Bruto de una nación. Vemos entonces que puede hacer inviable los proyectos de inversión, una vez considerada la excesiva carga tributaria. ¿Por qué razón? Porque nadie va a invertir y que no va a tener un rédito de esa inversión en resultado de la excesiva presión fiscal. ¿De acuerdo? Vemos entonces que esa posibilidad de incentivar dentro de la globalización, que es ese intercambio de bienes y servicios, encontramos entonces suprimir la doble tributación internacional, disposiciones unilaterales tomadas por cada país en su legislación interna. ¿Qué quiere decir esto?
que cada país, en ejercicio de su potestad y su poder tributario, él puede efectivamente unilateralmente tomar mecanismos legales que van a evitar que efectivamente exista una doble tributación, incentivando por ende su propio Producto Interno Bruto, atrayendo nuevas inversiones dentro de un marco de justicia, de trato igualitario en cuanto a la capacidad contributiva, en este caso la generalidad, y por supuesto uno fundamental, seguridad jurídica. Vemos entonces medidas bilaterales mediante suscripción de convenios internacionales. Lo puede hacer el Estado de una forma unilateral, o sea, él no está impedido o supeditado a que exista un convenio para evitar doble tributación y defraudación fiscal. Él puede efectivamente tomar en su propio ejercicio de soberanía esa decisión, pero también efectivamente puede sumar voluntades, en este caso tomar posiciones de intercambio en donde se va a firmar ese convenio entre ambas naciones para simplificar los procedimientos en cuanto a la inversión de nuevos capitales y la repatriación de esas utilidades financieras. Vemos así en esos convenios para evitar la doble tributación y defraudación fiscal que en ellos se limita el alcance de la potestad tributaria de los estados. Yo lo señalaba y lo señalo y lo confirmo con total seguridad y vehemencia que efectivamente esa potestad tributaria del Estado no es que ha sido abandonada ni hecha a un lado, sino en aras del aumento de la satisfacción de la sociedad, de su grupo, de su nación. Efectivamente estamos entendiendo que esa población va a tener una mayor satisfacción en cuanto al Estado a permitir el ingreso de nuevos capitales, que va a incidir en ese Producto Interno Bruto en cuanto a disminuir lo que corresponde a esa carga tributaria y evitando la doble tributación. Va a lograr el fin que se persigue, que es atraer nuevas inversiones y aumentar efectivamente el universo de sujetos, objetos de recaudación dentro de la justicia y la generalidad y la igualdad. Vemos acá, entre esos convenios abroga la doble tributación, o sea, elimina la doble tributación, certidumbre con respecto al tratamiento fiscal, principio de certeza jurídica, en donde hay una seguridad que permite trasladar estos capitales para repatriar esas utilidades y no ser objeto de cambios de reglas de juego que van a incidir negativamente en cuanto a la efectividad de la obtención de ese rédito o beneficio financiero. Reducción de las tasas impositivas. Esa reducción de las tasas impositivas va a lograr efectivamente con estos convenios para evitar la doble tributación que existe una justicia tributaria, que se trate por igual a estos sujetos que deben pagar su tributo, pero en resultado del lugar donde efectivamente se ha decidido en ese convenio y no donde efectivamente esté generando algún beneficio económico y que deba ser tributado en el país donde tenga su residencia o su domicilio permanente. Prevenir la evasión fiscal, impedir el trato impositivo discriminatorio. Muy claro en este punto, porque se tiene que tener claro efectivamente dentro de esa evasión es el uso de la inteligencia y el conocimiento para evadir, torcer la norma y obtener un beneficio económico ilegítimamente, mientras que en la elusión son inconsistencias de la norma, es la planeación financiera. Y el Estado debe efectivamente, en función a esa experticia, a esa práctica del movimiento económico dentro de su territorio, buscar los mecanismos legales de dar la modificación para lograr efectivamente que se dé la justicia tributaria, o sea, el pago del impuesto que corresponde. Ahora bien, vemos efectivamente impide el trato impositivo discriminatorio, o sea, no hay un trato preferencial a un sujeto u otro, sino que efectivamente se va a dar con estos acuerdos un tratamiento impositivo en el lugar donde esté la residencia o en el lugar que decida el sujeto con este convenio de pagar ese impuesto, porque puede efectivamente él decidir de una forma clara y en correspondencia a estos acuerdos pagar el tributo donde produce esa renta o efectivamente pagarlo donde tenga su domicilio fiscal. Esa es la importancia de estos acuerdos. Por eso es que señalo que la ley de impuestos sobre la renta, si bien es cierto, es de carácter territorial y todo lo que se produzca como utilidad dentro del territorio nacional debe ser grabado, no se cierra la puerta con ese articulado o con esa norma contenida en nuestra ley de impuestos sobre la renta vigente en Venezuela. No, debe efectivamente, como la propia ley de impuestos sobre la renta lo contiene, la posibilidad de existir, si así es efectivamente vigente, un acuerdo para evitar la doble tributación y defraudación fiscal, la aplicación de ese acuerdo en complemento a esa ley de impuestos sobre la renta y pagar el impuesto donde efectivamente en justicia corresponde. Vemos acá en la Constitución de Venezuela, en nuestra Constitución, en el artículo 152,
establece lo que son las relaciones internacionales de la República y establece los principios que efectivamente van a contenerse en la aplicación de esas relaciones internacionales, como por ejemplo, se rigen por los principios de independencia, igualdad entre los estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación y respeto a los derechos humanos. Vemos entonces que existe una serie de principios que están contenidos en la Constitución que ampara la posibilidad, en función a esa autonomía, a ese ejercicio de poder público dentro del Estado, de asumir en colaboración con estos convenios, repartir las cargas tributarias y por ende la justicia tributaria. Y que en definitiva, ¿en dónde se va a reflejar? En el PIB, en el Producto Interno Bruto, y por ende el desarrollo de una planta industrial que va en beneficio de su población, porque van a haber requerimientos en las distintas áreas y profesiones que van a ser necesarias para ese crecimiento económico de esos grupos, que van a verse reflejados en el crecimiento económico de esa nación. Vemos acá en caso del poder tributario, que en esa tributación internacional, facultad o posibilidad jurídica del Estado de exigir contribuciones con respecto a bienes o personas que se hallan bajo su jurisdicción. Ojo allí, ¿qué sucede? Un poder tributario bajo su jurisdicción, pero esa jurisdicción efectivamente es un elemento coactivo, es un elemento que va a limitar el campo de acción. Vemos entonces que existen estos convenios para evitar doble tributación y defraudación fiscal, porque puede efectivamente existir en algún momento proventos, beneficios, utilidades extraterritorial, pero están dentro del campo de su jurisdicción, en este caso del Estado, para exigir el pago del tributo. Doble tributación internacional. Dos o más estados ejercen su poder tributario simultáneamente sobre un mismo hecho generador. En eso hay que tener claro. Yo siempre coloco como ejemplo, de cuando era estudiante de pregrado y en posgrado suficientemente claro, siempre advierto y señalo como ejemplo en el caso del hecho generador y el hecho imponible. Julian von Rus, el hecho generador, el presupuesto de hecho establecido en la ley, Código Orgánico Tributario Venezolano, así lo contiene. Dino Jaras, autor y que va a definir lo que es el hecho imponible y su conceptualización, encontramos entonces que el hecho imponible es un elemento técnico que va a configurar la obligación tributaria. Encontramos a Villegas, que efectivamente señala que el hecho generador es el hecho imponible. Pareciera una confusión. Lo podemos simplificar en estos términos, en el caso, por ejemplo, en materia sucesoral. El hecho generador en materia económica es el traslado de la propiedad como vivienda principal, pero nos vamos a encontrar que su hecho imponible es la configuración de la norma y el elemento económico, donde se va a exigir el pago del impuesto. Por ejemplo, cuando una vivienda principal, nos encontramos entonces el edificio o los terrenos que han sido entregados en herencia por el causante, el de cuyos, el muerto, significa entonces que ese elemento distinto a la vivienda principal es el hecho imponible. Hay una sentencia clásica en Venezuela que es la sentencia Benepal. Bueno, yo tengo mi sentencia Benepal, pero que tiene que ver con medidas cautelares, cuando ejercí mi funciones como vicepresidente de la Corte Primera de los Contenciosos Administrativos, que es para un procedimiento distinto, que es para el procedimiento de expropiación, donde yo le digo al Estado debe indemnizar, no realizar ocupaciones y expoliaciones de la propiedad privada, sino debe indemnizar la propiedad. Pero en este caso Benepal es en materia tributaria y tiene que ver efectivamente en cuanto a la definición del doctor padre cáncer Faria Mata, que contiene efectivamente una definición muy inteligente en cuanto al hecho generador y el hecho imponible. Muy inteligente, como juristas venezolanos, que somos muy inteligentes, efectivamente es lo mismo, el hecho generador y el hecho imponible, simplifica. Yo lo que agrego para que se pueda entender esas distinciones doctrinarias, que ese hecho generador, ejemplo, la vivienda principal, en el caso de la herencia, cuando ha sido legada por el causante, el muerto, el de cuyos, y en el caso de ese causante, el muerto, el de cuyos, cuando deja la vivienda principal, lo deja un edificio y un terreno, significa entonces que el edificio y el terreno son objeto del pago de la obligación tributaria, el perfeccionamiento del hecho imponible. Bueno, entonces continuamos acá. Vemos acá desde el punto de vista jurídico, vemos acá en el caso de esa doble tributación, que debe ser efectivamente en cuanto dos estados ejercen simultáneamente sobre un mismo hecho generador, o sea, ese hecho imponible, desde el punto de vista jurídico. O sea, la norma te grava tanto el enriquecimiento que se da en el lugar donde se produce ese enriquecimiento, la utilidad financiera, y el lugar donde tenga su establecimiento permanente, su domicilio o residencia. Esa es la, digamos, doble tributación jurídica. Aquí en esta doble tributación económica, disculpen, encontramos lo siguiente: una renta o un capital está sujeto a imposición durante igual periodo en contribuyentes distintos, aún por impuestos disímiles recaen
sobre la misma materia imponible. Ojo, esto tiene que ver efectivamente con la vinculación. Pero vamos a ir entonces hacia allá, hacia lo que serían los precios de transferencia, pero vamos poco a poco, vamos efectivamente al principio con los acuerdos para evitar doble tributación y defraudación fiscal. Encontramos entonces que estos contribuyentes distintos, aún por impuestos disímiles, recaen sobre la misma materia imponible, o sea, la misma actividad económica que se genera en un territorio y en otro territorio. Es objeto del pago del tributo por el mismo hecho imponible. Encontramos acá el modelo de la OCDE. La OCDE es la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. En Latinoamérica, el primer país miembro es Chile. El primer país miembro de habla hispana en el continente americano es México. Vemos entonces hasta ese momento 2 países miembros de la OCDE. Y recientemente nos encontramos con el caso de Colombia, que es miembro de la OCDE. Y por último, en este año, que ha sido hace pocos meses, que fue, digamos, admitido el ingreso de Costa Rica, encontramos 4 naciones que efectivamente son miembros, naciones de habla hispana, que son miembros, efectivamente, naciones latinoamericanas, que son miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Y la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico es un organismo supranacional, dependiente o brazo de las Naciones Unidas, que efectivamente ella tiene su autonomía para presentar las proposiciones en el espectro económico que tiene su incidencia en el mundo tributario. Vemos entonces que esa OCDE envía directrices para que sean analizadas. La OCDE tiene un manual, digámoslo, que es el manual para las empresas multinacionales, que efectivamente que son, digámoslo, unas directrices, pues, para hablar de una forma, digámoslo, bien clara y que se pueda entender, esas directrices para la aplicación de las empresas multinacionales, donde va a darse algunas recomendaciones que deben asumirse en los sistemas tributarios en cuanto y su gravabilidad y en cuanto a las empresas multinacionales de su comportamiento que debe llevarse a cabo para el cumplimiento de esa tributación. Entonces vemos asumido por las naciones dentro del mercado global, basado en el principio de la residencia, modelo apropiado de países importadores y exportadores de capital. Encontramos entonces que esa posibilidad se va a dar dentro de unos sujetos que debe tenerse en consideración el principio de residencia, ¿ok? En donde va a ser aplicable tanto para estos importadores y exportadores. Ver efectivamente dónde tiene el asiento, el control de su actividad económica que va a generar ese rédito o utilidad financiera. Vemos acá, en esos convenios lo que se trata efectivamente son los impuestos sobre la renta y impuestos al patrimonio y la posibilidad de sustituir e incorporar nuevos impuestos. Vemos entonces que allí se da ese tratamiento de sistema impositivo en función a esas directrices de la OCDE en relación a esos convenios para evitar doble tributación y defraudación fiscal. Vemos acá la residencia. Habíamos señalado que efectivamente residencia es elemento concomitante, elemento que va a tomarse como valoración en cuanto al ejercicio de esa potestad tributaria. Aplicable cuando el contribuyente demuestre que es residente de otro país, aportar constancia de residencia expedida por autoridad extranjera. Esta constancia podrá ser exigida en cualquier momento. Vemos entonces que si esa constancia, aun cuando yo estoy físicamente en un territorio, tengo mi constancia que va a indicar que mi residencia es efectivamente otra al lugar donde yo tengo el constante diario participar, cohabitar, pero en ella no se me da la condición necesaria para la consideración de la tributación como es la residencia. Vemos acá el elemento objetivo. Lugar fijo de negocio, persona natural o jurídica sometida a impuestos en un país determinado. Vemos entonces que el elemento objetivo para el tratamiento del establecimiento permanente debe ser efectivamente y suficientemente necesario su consideración para poder concretar el ejercicio de la potestad tributaria. ¿Okay? Vemos acá el establecimiento permanente, un fijo de negocio mediante el cual una empresa realiza toda o una parte de su actividad. Pero fíjense lo siguiente, un lugar fijo de negocio, toda o parte de su actividad. Sede de dirección, encontramos entonces que no se queda definido en un solo elemento o comportamiento. Encontramos la sede de la dirección de la empresa, vemos entonces su consideración como establecimiento permanente. Una sucursal, su posible consideración como establecimiento permanente. Una oficina, su posible consideración como establecimiento permanente. Vemos el quinto, una fábrica, una manufactura, un taller, una mina, un pozo de petróleo, gas, una cantera,
obra de construcción o proyecto cuando continúa por un periodo superior a 183 días, en un periodo de 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Encontramos entonces los contratos de participación. Esos convenios de participación, vemos efectivamente cuál sería el domicilio de estos sujetos para poder ser calificados como contribuyente permanente, que en ello también debe tomarse como consideración fundamental para poder entender su capacidad contributiva, o sea, lo que debe pagar es su cuota de participación en esos contratos de participación, porque él va a definir efectivamente su enriquecimiento. Vemos acá. El establecimiento permanente tiene sus excepciones, instalaciones de almacenaje o exhibición. Encontramos, por supuesto, en el caso, eso se ve mucho en la materia aduanera, o sea, existe un régimen temporal, o sea, un régimen que va a dar un tratamiento a una mercancía para que sean objeto o no a tributación. En el caso, efectivamente, de este tratamiento de establecimiento permanente, encontramos no los almacenes de las aduanas correspondientes, sino el almacenaje o exhibición, porque puede ser efectivamente que vengan grupos de empresas a presentar maquinaria de su exhibición para tratar de captar un mercado. Encontramos entonces que en ello no está un establecimiento permanente. Se trae una mercancía para tratar de conocer y penetrar un mercado. Vemos acá depósitos de mercancía para ser transformados por otra empresa. Eso es lo que se conoce en el mundo aduanero como la maquila. O sea, la modificación de alguna manufactura que no va a ser consumida en ese territorio, sino que va a ser expedida, por ejemplo. Continuamos acá, vemos efectivamente en relación al establecimiento permanente en esas excepciones, instalaciones para comprar bienes para la empresa o recopilar información. Vemos entonces que existe una excepción porque no hay una condición necesaria que es su permanencia definitiva para el desarrollo de su actividad, porque lo que hace efectivamente es recopilar información, comprar bienes para la empresa que efectivamente genera toda la actividad del rédito, el beneficio económico dentro del periodo fiscal. En general, todas aquellas actividades auxiliares y preparatorias utilicen los servicios de un corredor o de un agente independiente. En este punto, en el 5 debe tenerse mucho cuidado por lo siguiente, porque se tiene que ver efectivamente el contrato, el elemento contractual que pudiese dar la modificación y no ser tratado excepcionalmente, o sea, no como un establecimiento permanente que no reúna los requisitos, sino efectivamente como un establecimiento permanente. En el caso de estas actividades debe verse con mucho cuidado el elemento contractual, las cláusulas. Para eso efectivamente estamos nosotros, los estudiosos del derecho, para dar las mejores proposiciones en función a ese comportamiento que va a ser efectivamente el más adecuado para que estar dentro de el supuesto del tratamiento de la excepción para no ser calificado como un establecimiento permanente. Rentas inmobiliarias, ejercicio de la tributación por el país donde se encuentra el inmueble. O sea, encontramos una renta inmobiliaria definida de acuerdo a esas directrices de la OCDE y que efectivamente le permite el ejercicio de la tributación por el país donde se encuentra el inmueble. O sea, allí existe efectivamente un domicilio donde está ubicado territorialmente ese inmueble. O sea, no es un semoviente, es un inmueble que efectivamente tiene la característica de ser calificado para ser grabado los réditos o beneficios que genera dentro de ese territorio. Encontramos acá el rendimiento empresarial. Se permite tributar en el país de la fuente, en la medida de las ganancias de los grupos económicos sean atribuibles al establecimiento permanente. Vemos entonces que ese rendimiento empresarial va en función a lo que efectivamente esté dentro de su planeación. Si efectivamente nos encontramos que son grupos económicos sean atribuidos al establecimiento permanente, significa entonces que va a ser en el país donde efectivamente va a ser grabado, porque es donde tenga el establecimiento permanente y en donde está obteniendo el rédito del beneficio. Por supuesto, quiero que quede claro en ese punto que exista el convenio para evitar doble tributación y defraudación fiscal y él decide de una forma unilateral, digo unilateral porque no ha sido combinado por el Estado o por el ente de la administración tributaria al pagar el tributo en Venezuela. El acuerdo se lo permite, pagará en el lugar donde tiene su residencia, su domicilio, o pagar efectivamente donde produce esa utilidad, renta o beneficio. Vemos acá en cuanto a la renta disponible, empezar participa en la gestión, control de capital de otra la misma persona, participen en la gestión, control de capital o empresa de ambos estados contratantes. En esto debe tenerse mucho cuidado porque cuando estemos analizando efectivamente lo que corresponde a esa vinculación para determinar si existe o no precio de transferencia, porque el hecho de que estemos ante la presencia de vinculación no significa que como resultado estamos ante el perfeccionamiento de los precios de transferencia. ¿Okay? Vemos acá, en cuanto a la renta disponible, el derecho de hacer ajustes por precios de transferencia del Estado donde se perfecciona la actividad económica. Debe tenerse claro, ya como se señalaba efectivamente que cómo se iba a regular,
en el caso de estos convenios. En el caso del precio de transferencia, estamos efectivamente ante la exportación y la importación, no estamos ante las operaciones del mercado interno. Lo digo con absoluta responsabilidad porque se puede confundir en relación a señalar en el caso de la tributación indirecta que estamos ante la presencia del precio de transferencia. Las modificaciones de los precios de esos productos no es precio de transferencia. Efectivamente es una modificación que va a incidir en la base imponible, o sea, en el valor de ese bien para ser tributable con la tarifa correspondiente del impuesto de valor agregado. Eso no es precio de transferencia. ¿Okay? Precio de transferencia tiene una incidencia distinta en relación a los valores que permitirán definir esa mercancía para su negociación, significando entonces que estamos hablando de la introducción o salida de estos bienes o servicios, que va a significar, una vez que él entra al territorio nacional, la aceptación como deducible del gasto o costo, y en ello va a tener, por supuesto, esa incidencia en la utilidad financiera. Por eso es que estamos hablando, en el caso que fuese así, precio de transferencia. Vemos acá en los servicios personales independientes, tributación de la renta por servicios personales de fuente siempre y cuando sea atribuida a una base fija. No se determina esta condición tributaria como residencia. ¿Qué significa esto entonces? Que debemos tomar en consideración efectivamente la base fija, o sea, el lugar donde está ubicado dando esa prestación de servicio. Por ejemplo, los contadores públicos, por ejemplo, los abogados especialistas en el área tributaria, los profesionales prestadores de servicios. Encontramos entonces que es necesario efectivamente atribuida la base fija, o sea, ese enriquecimiento cuando efectivamente sea así prestación de servicios, porque son servicios personales, a una base fija, que es efectivamente ese monto que se obtiene como pago por esos servicios, y no se determina esta condición tributaria como residencia. ¿Okay? No se determina esta condición tributaria como residencia. Vemos acá los convenios para evitar doble tributación de doble tributación. Los convenios contienen una cláusula de intercambio de información. Ojo allí, esta es la cuarta revolución industrial. Nos encontramos efectivamente ante los TIC, la transferencia de información. En un Estado de Derecho y Justicia, la información fluye, va, porque existe efectivamente una reciprocidad del Estado que lo requiere. Vemos entonces que esta información fluye directamente. Nos encontramos, por ejemplo, en el caso que se trata, vemos acá que lo que va a ser tomado en cuenta es lo que es los comportamientos que van a ser necesarios para poder gravar el impuesto que corresponden en aquellos sujetos que así efectivamente deben generarlo. Vemos por entonces lo que sería ese intercambio de información con esa actividad fiscalizadora internacional. O sea, fluye la información. No es que el fiscal de aquí va a un fiscal de otro país, no, sino que la información fluye como si fuese interna, fluye inmediatamente. Eso es una de las aspiraciones de los pilares 1 y 2 de la OCDE. Vemos acá relacionado a contribuyentes domiciliados en otros países y referente a bienes ubicados en el extranjero, porque existe una conectividad entre el sujeto, el cual le requiere la información, la administración tributaria, donde ese sujeto tiene la residencia o el domicilio. Y como parte final, efectivamente, el intercambio de información, 4 mecanismos: sistema de intercambio automático, pedido específico, intercambio voluntario e investigación y auditoría conjunta. Vemos en todo esto que estamos, efectivamente, yo lo he advertido desde hace 21 años. Y desde hace 15 años he señalado responsablemente lo vigente, lo trascendental de los precios de transferencia. Por esa razón estamos en estos momentos con esta situación del chino virus, que efectivamente se ha llevado a cabo, se aceleró el proceso de digitalización, que es para las operaciones de intercambio de bienes y servicios, el traslado de capitales, en donde efectivamente el mecanismo es la vía digital. Hasta este momento hemos, si se quiere, hemos hecho un tratamiento de lo que corresponde a esos acuerdos para evitar la doble tributación y defraudación fiscal. Bueno, agradecido de verdad por la atención que han tenido y la paciencia en cuanto a la deposición que he presentado, y en definitiva, bueno, dentro de un Estado de Derecho y de justicia, libertad y democracia, felicidad y éxito. Dios lo cuide, Dios protege y cuida a Venezuela.
capitales que van a ser invertidos para obtener algún beneficio.